Hola a todos, el tema que vamos a ver hoy sería el movimiento parabólico, que a continuación mi grupo, que está conformado por John Alexander Pazmiño, Darwin Velázquez y quien les habla, Iter Velázquez. Y vamos a hablar sobre lo que sería el movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Bueno, el movimiento parabólico está compuesto por dos componentes que se pueden analizar por separado. Mientras el móvil avanza horizontalmente, lo hace con movimiento rectilíneo uniforme, por lo que su velocidad horizontal es constante. El componente vertical cumple con las características de caída libre y lanzamiento vertical. Eso sería un poco lo que es el movimiento parabólico. A continuación, mi compañero le va a dar un ejercicio claro para que se entienda el tema, ¿no? Hola, el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Vamos a tomar como ejemplo esta pelotita y la vamos a lanzar en esta dirección. Y teóricamente, pues debería salir derecho por la primera ley de Newton en línea recta, por lo que tiende a seguir la misma velocidad. Pero como estamos en un campo gravitacional terrestre, eh, y pues nuestro planeta tiene una gravedad. Por lo tanto, va a jalar esta pelotita hacia abajo a la Tierra todos los cuerpos, por lo que si lanzamos esta pelotita con una velocidad inicial y con un ángulo, esto vendría a darnos como resultado un movimiento parabólico. Y para poder analizar esto, vamos a analizar este problema en el que vamos a lanzar esta pelotita con una velocidad inicial de 15 metros al cuadrado, perdón, que 15 metros sobre segundos al cuadrado, representado por este vector, formando un ángulo de 53 grados en la horizontal. Bien, vamos a hacer este lanzamiento y vamos a analizarlo, en el que vamos a poder determinar el tiempo en el que se demora a llegar en el punto más alto, el tiempo total de vuelo, la altura máxima en el eje de las y el alcance máximo horizontal. Tenemos en cuenta que esta pelotita se va a mover en un campo gravitacional G y va a describir una trayectoria parabólica. Eh, para ello, pues tenemos montado este sistema de coordenadas, de coordenadas cartesianas con un origen de lanzamiento de la pelota. Para esto vamos a descomponer la velocidad inicial en sus dos componentes rectangulares, teniendo una velocidad horizontal en X y una velocidad vertical en Y, la cual vamos a llamar velocidad inicial en Y, porque pues si ahora vemos que la pelota está en este otro punto, nos damos cuenta de que la velocidad horizontal no cambia, es la misma, pues seguimos llamándola Bx y tenemos la misma magnitud. ¿Por qué? Porque horizontalmente hacia los lados, despreciando la fricción con el aire, asumiendo que, asumiendo que la velocidad de la gravedad es constante y no hay fricción con el aire, no hay nada que empuje o jale la pelota horizontalmente. Por lo tanto, la velocidad horizontal va a ser constante. En cambio, el movimiento vertical, BY, está sometido a la aceleración de la gravedad G. Por lo tanto, cambia esta velocidad en Y cuando la pelota está aquí en otro punto. O sea, ha disminuido porque la pelota pues está siendo jalada por la gravedad. Así determinamos que la suma vectorial de la velocidad de Y y la velocidad en X nos da la velocidad de la pelota en este punto. Cuando llega al punto más alto, que vamos a llamar la altura máxima, pues tiene la misma velocidad horizontal y su velocidad vertical es cero. Ya cuando empieza a bajar en este otro punto, sigue la misma velocidad en X, continúa constante, la velocidad en Y ahora va a ser negativa, porque la pelota va en una dirección negativa, yendo hacia abajo.
y también va a ir aumentando negativamente, así pudiendo determinar la velocidad en este punto. Finalmente, cuando llegue al mismo nivel donde fue lanzado, va a conservar la misma velocidad en X y llega con una velocidad BY con una magnitud igual a la que fue lanzada, por lo que vamos a tener una velocidad con la que llega a este nivel, de la misma magnitud con la que fue lanzada. Los mismos 15 metros sobre segundo con un ángulo de 53 grados al eje de la X. Y con este punto vamos a determinar el alcance máximo que vamos a determinar X. Vamos a determinar el valor de las componentes rectangulares y la velocidad en el punto de lanzamiento y la velocidad inicial en Y. Aquí tenemos que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 53 grados. Tenemos que la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundos y se multiplica por el seno de 53 grados, que nos vendría a dar una velocidad inicial de 11,98 metros sobre segundos, horizontalmente. Bien, horizontalmente, Bx sería la velocidad inicial por el coseno de 53 grados, porque este sería el cateto adyacente. La velocidad inicial de 15 metros sobre segundos multiplicamos por coseno de 53 grados, que vendría a ser 9,03 metros sobre segundos. Entonces, para determinar el tiempo de subida o el tiempo que se demora a llegar al punto más alto, vamos a considerar que en ese punto más alto la velocidad en Y es cero, como vemos aquí, porque la velocidad se ha detenido. La velocidad inicial en Y la acabamos de encontrar que vendría a ser 11,98 menos la aceleración de la gravedad, que es negativa, por eso la restamos. Sería 9,8 multiplicando por el tiempo TS, que significaría tiempo de subida. Ahora ese 9,8 pasa al otro lado a sumar y luego pasamos ese 9,8 al otro lado, que vendría a ser 11,98 sobre 9,8. Esto nos vendría a dar un resultado de 1,22 segundos. Bien, ahora vamos a determinar la altura máxima. Y para esto vamos a determinar esta ecuación, que es velocidad final. Esta vendría a ser la velocidad final al cuadrado. Bien, para esto nos encontramos con que la velocidad en Y al cuadrado vendría a ser cero. La velocidad inicial en Y es de 11,98 al cuadrado más 2 por G, que es menos 9,8 por Y max. Esto nos da un resultado, esto nos da este resultado. Bien, ahora vamos a despejar, que sería, pasaríamos este término acá que está restando, pasaría a sumar. Por lo tanto, después pasaría a dividir y vendría a darnos el resultado de Y max igual a 7,32 metros, que sería la altura máxima alcanzada por la pelota. Y ahora que tenemos todos estos datos, pues vamos a determinar el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo sería igual al doble del tiempo de subida, hasta que llegue al mismo nivel de donde fue lanzada. Esto nos vendría a dar 2,44 segundos. Bueno, teniendo esto, ahora sí vendríamos a obtener el alcance máximo horizontal, que sería X igual velocidad en X por el tiempo total de vuelo. Esto vendría a darnos como resultado de X igual 9,3 por 2,44, que vendría a darnos un resultado de 22,03 metros, que es
la distancia que alcanzaría la pelota desde su punto inicial hasta su punto final. Y bueno, esto es lo que respecta al movimiento parabólico. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas. Hoy les vengo a hablar sobre el movimiento parabólico. Se dice que el movimiento parabólico es un desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Encontramos un ejemplo sobre el movimiento parabólico. Un obús de artillería es disparado con la velocidad en la boca de 125 metros por segundo. Este forma un ángulo de 38 grados con la horizontal. Si el obús explota 10 segundos después de haber sido proyectado, ¿en dónde ocurriría la explosión? Aquí encontramos los datos que tenemos la velocidad inicial de 125 metros por segundo. Tenemos un grado que es de 9,8 metros por segundo, un ángulo de 38 grados y el tiempo que vendría siendo 10 segundos. Teniendo los datos iniciales, tenemos velocidad inicial por coseno del ángulo sobre el tiempo. Reemplazamos 125 metros por segundo por coseno de 38 grados, que viene siendo el ángulo, por 10 segundos, que viene siendo el tiempo. Y esto nos da un resultado de 985,01 metros, que sería la posición en el eje horizontal en el que explotaría. En la siguiente fórmula tenemos velocidad inicial sobre el seno del ángulo más un medio, que viene siendo de la fórmula. Reemplazamos 125 metros por segundo. Bueno, movimiento parabólico horizontal. Bueno, yo les voy a hablar sobre el movimiento parabólico horizontal. Se trataré- Bueno, yo les voy a hablar sobre el movimiento parabólico horizontal. Se caracteriza por la trayectoria curva que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente al vacío. El resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical que se inicia con una velocidad cero y va aumentando. Hay en casos en que no aumenta, en proporción de otro cuerpo que se dejará caer del mismo punto en el mismo instante. Bueno, a continuación yo les voy a hablar o a explicarles un ejercicio más o menos de lo que sería el movimiento parabólico horizontal. Ejercicio 1. Un arquero que se encuentra en la cima de una torre dispara una flecha horizontalmente con una velocidad de 175 metros por segundo. Si la altura de la cual se dispara es de 115 metros, calcula el tiempo que tarda en caer y a la distancia a la que llega la flecha. Bueno, este, pues aquí sería representado gráficamente. Este sería eh, sería pues el eje horizontal, este de aquí, el eje de las X, y este sería el eje vertical, que es el de las Y. Bueno, ahora sí. Como ven, nos está pidiendo pues primeramente recaudar los datos, primeramente pues verificamos los datos. Bueno, datos. La velocidad inicial en X, vamos leyendo el ejercicio. Un arquero que se encuentra en la cima de una torre dispara una flecha horizontalmente con una velocidad de 175 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial en el eje horizontal de las X, 175 metros por segundo. Y bueno, y la velocidad inicial en el eje de las Y, que como ya saben, o como en la definición anterior lo dije, normalmente en estos ejercicios la velocidad inicial comienza en cero o es cero. La velocidad inicial en Y es cero. En este ejercicio, en este caso, la velocidad inicial es cero. Bueno, acá llevamos a lo que sería la distancia recorrida, ¿no? La distancia recorrida, no recorrida, perdón, la distancia inicial. La distancia inicial es decir, la altura. Entonces, esto sería la altura a la que está, pues, a la que se lanza la flecha. Sería 115 metros. Y bueno, cuando ya llega a la altura, pues, cuando ya llega abajo, que sería, pues, ya la altura final o la distancia final. Es decir, la distancia final aquí sería cero, porque no hay, simplemente pues una distancia cuando ya cae, pues ya se queda en cero, ¿no? Bueno, continuamos. En este caso, pues, también tenemos que esto siempre va en estos ejercicios, que sería la campo gravitacional o campo o aceleración o campo de aceleración gravitacional.
En este caso, ¿por qué le puse menos 9,81 metros por segundo al cuadrado? Porque normalmente el número es positivo, ¿no? Bueno, le puse eso porque pues aparte que en el ejemplo del ejercicio estaba así, pues se explicaba que pues como el campo gravitacional va para abajo, pues como este eje de las Y, yo lo puse vertical, lo puse positivo para arriba, ¿no? Entonces, pues, si el campo gravitacional va para abajo, pues sería negativo, ¿no? Y este sería positivo. Bueno, pues, y ahora lo que, pues, queremos, ¿no? Pues lo que vamos a hacer, o lo que nos pide el ejercicio, que sería calcular el tiempo que tarda en caer y la distancia a la que llega la flecha. En el tiempo que tarda en caer no lo tenemos, pues eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio, y la distancia tampoco. La distancia en el eje horizontal, no se olviden, la distancia al caer en el eje horizontal, este de acá, el eje X. Bueno, esto sería, pues, para calcular, para calcular, pues utilizamos la siguiente forma. Pero primero tenemos que recordar que en este tipo de problemas, pues vamos a tener movimiento horizontal, como iba diciendo, y movimiento vertical. En el movimiento horizontal se utiliza el rectilíneo uniforme, que sería este de aquí. Esta sería la fórmula para el rectilíneo uniforme. Pero no se olviden que este sería para sacar solo la distancia, porque hay muchas fórmulas para sacar otro tipo de cosas. Pero este sería para, pues tenemos que, en esta fórmula tenemos que transformarla para poder sacar la distancia, ¿no? Bueno, la distancia recorrida. En este caso, pues esta sería la fórmula. Para el rectilíneo uniforme, pues en la horizontal siempre se utiliza lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme. Y para el eje vertical, pues se utiliza esta, que sería para sacar el tiempo. En este caso, pues yo ya la puse pues transformada en páginas que te dan transformadas las fórmulas, entonces yo la puse transformada. Y bueno, lo único que yo tengo que hacer ahora es sustituir, ¿no? Bueno, en el eje vertical, no se olviden que este es un rectilíneo, este sería el rectilíneo uniforme acelerado, es decir, pues en caída libre. Este sería el eje, no se olviden, el eje, por eso puse el eje en X, que es horizontal, y en Y, que es vertical. Bueno, sustituimos porque queremos sacar el tiempo, sustituimos pues los valores, que serían pues menos 2 por 115 metros. A ver, sería tiempo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 por 115 metros, dividido para 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, calculando esto, no quedaría que el tiempo es igual a 4,84 segundos. Ese sería el tiempo en el que o tarda en caer la flecha. Sería 4,84 segundos. Bueno, pues entonces, ya sacamos lo que sería el tiempo en el que cae la flecha, ¿no? Pues un matiz, pues, por lo que se hace con esta fórmula, que sería pues la de caída libre o rectilíneo uniforme acelerado. Pues se hace de esta manera porque pues, no se olviden que está en el eje vertical, pues la flecha siempre obviamente va a caer pues en el eje vertical, va a caer hacia abajo. Entonces por eso se utiliza esta forma. Quería dejar ese matiz pues ahí. Ahora sí pues continuamos con lo que sería pues ya la distancia recorrida en el eje horizontal, en el eje pues, ¿no? En el eje X. Bueno, lo que hacemos es, pues aquí está la fórmula, ¿no? Aquí estaría la fórmula, esta sería la fórmula para sacar, pues, la fórmula es la rectilínea uniforme, ¿no? Pues para sacar la distancia recorrida en el eje vertical, en el eje vertical, en el eje horizontal de la X, porque el eje horizontal siempre está en X, ¿no? Bueno, ahora sí, pues, lo que, pues, tocaría hacer, tocaría simplificar la fórmula o transformarla para que, pues, porque obviamente aquí se ve que no está transformada para sacar la distancia. Este se recorría en el eje horizontal. Pues ya la simplificamos y pues reemplazamos los datos. Y esto sería, ¿no? Sería pues velocidad inicial en el eje de las, velocidad inicial en el eje de las X.
pues esa es la velocidad a la que sale la flecha en el eje de la X, 165 metros por segundo, por pues lo que acabamos de sacar, que sería pues el tiempo, ¿no? El tiempo 4,84 segundos, pues lo multiplicamos y nos daría la respuesta que sería la distancia recorrida sería igual a 847 metros. Esa sería la distancia recorrida horizontal. La distancia horizontal, no se olviden, la distancia horizontal. Muchas gracias.